¿Qué opina de Rosa Luxemburgo? A ver, Rosa Luxemburgo tiene dos ventajas. Rosa Luxemburgo tuvo el valor de criticar a Lenin por el autoritarismo y la falta de democracia. Rosa Luxemburgo era marxista, creía en las ideas marxistas, que yo creo que si yo hubiera vivido en aquella época probablemente también había creído lo mismo. La socialdemocracia en la que yo creo es un producto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que antes todos o eras marxista o eras anarquista, ¿no? O eras socialdemócrata, pero en el sentido antiguo de la socialdemocracia, es decir, querías llegar al paraíso socialista marxista por la vía de la democracia en vez de por la vía de hacer muchos huerfanitos, que es la visión de la violencia de clase de Marx y de Lenin. Bueno, Rosa Luxemburgo, en su libro sobre la Revolución Soviética, critica enormemente a Stalin con una brillantez extraordinaria, además. Porque ella cree, pese a todo, en la libertad. No se da cuenta quizás que en la dictadura del proletariado pues ya no podía haber libertades, ¿no? Pero que una de las mejores frases del mundo en ese sentido es que la libertad es siempre la libertad del que piensa diferente. Y es la mejor definición. Y lo que más claramente te dice por qué cuando Donald Trump y sus gángsters dicen que están defendiendo la libre expresión, pero solo la de ellos y la de los demás la están aplastando, te das cuenta que mienten. No aceptan que la libertad de expresión sea la libertad del que piensa diferente. Y decía, si puedo buscar la frase, dice, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Pues esa total libertad entra en conflicto con las creencias. Y se la puedes contar a Castro, a Daniel Ortega, a Maduro, a quien tú quieras, de estos que dicen que juegan en el mismo equipo que Rosa. Sin elecciones generales, sin libertad de prensa, sin libertad de expresión y reunión, sin la lucha libre de opiniones, la vida en todas las instituciones públicas se extingue. Se convierte en una caricatura de sí misma en la que solo queda la burocracia como elemento activo. La libertad solo para los miembros del gobierno, solo para los miembros del partido, aunque muy abundante, no es libertad del todo. Y esta frase que es maravillosa. El liberalismo económico es la zorra libre en el gallinero libre. Ya sabes quién va a salir perdiendo allí. Es decir, la esencia de la libertad política depende no de los fanáticos de la justicia, sino de los efectos vigorizantes y benéficos de los disidentes. Si la libertad se convierte en un privilegio, la esencia de la libertad política se habrá roto. Y la libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa diferente. Esas frases de alguien que creía en la dictadura del proletariado son raras. Por lo tanto, siento que vivía en profundas contradicciones, pero creo que son frases muy aleccionadoras y que podemos utilizar y levantar como bandera, por supuesto, ¿no? Sobre todo desde la izquierda y en la lucha contra la izquierda dictatorial, contra la izquierda que se finge izquierda, pero que es en realidad otra forma de la dictadura. Cuando aparece la dictadura, ni izquierda ni derecha funcionan, porque la derecha no da libertad de mercado cuando es la dictadura no da la libertad de mercado y las libertades individuales que sueñan los liberales, porque controla la economía igual que controla la democracia que sueña la izquierda. Entonces, cuando hay dictadura, las ideologías como que son un poco la guarnición del plato, ¿no?